Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón. Y aunque no sea perfecta, es la familia de Dios. Jesús el centro de todo. Jesús es la razón. El tiempo que nos queda, For the remaining time, tengo un mensaje para nosotros. I have a message to share. No es parte de una serie. It's not part of a series. La serie la vamos a comenzar el próximo domingo. The series is going to begin next Ah, Sunday. pero es un mensaje que ha bendecido mi vida. But it's a message that's blessed my life. Y también me ha desafiado. But it's also challenged me. Porque he encontrado en mi caminar con Dios. Because I found that in my walk with God, Dios me bendice con su palabra, God blesses me with His Word, pero también me desafía. but He also challenges Algunas me. veces, la mayor veces me hace incómodo. Sometimes, the majority of times, He makes me uncomfortable. Porque es algo que tengo que trabajar dentro de mi vida. Because it's something that I have to work inside of my life. Y espero que sea de bendición para ti en esta And I mañana. hope this can be a blessing for you this Pero no morning. nomás una bendición, But not only a no blessing, nomás que te haga sentir bien, not only that it makes you que feel te good, dé un poco de cosquillas del Espíritu Santo, but also maybe the Holy Spirit might tickle you a little pero a bit, lo mejor que te desafíe, but also it may challenge que te you, haga incómodo, that it makes you pero uncomfortable, que te mueva but that it may move you, hacia una vida más íntima con Dios. but it can move you to a closer, more intimate relationship with God. So quiero que digas estas palabras conmigo. So I want you to repeat these words with me. Dios, úsame. God, use me. Dios, úsame. God, use me. Al final te voy a decir por qué vamos a decir esas palabras. At the end, I'll tell you why we're using those words. Porque es una simple frase, Because it's a simple phrase, pero si lo pones en práctica, but if you practice it, tiene muchas cosas que vienen con esa frase. it carries a lot of things with that. Y el tema del día de hoy, And so today's lo que topic, puedes apuntar en tu cuaderno what you can write down o tomar foto, or take a picture of, el título es Solo es un palo. the title is It's Just a Stick. Solo es un palo. It's just a stick. Vamos a leer en Éxodo capítulo 4, We're going to be reading Exodus 4, versículo 2 al 4. verse 2 to 4. So puedes abrir tus Biblias, And you can open up your Bibles, papel o digital, como hayas traído el día de hoy. paper or digital. Yo lo voy a leer en español y Emanuel lo va a leer en inglés cuando termine. I'll read it in Spanish and Emmanuel will read it in English. Éxodo capítulo 4, versículo 2, vamos a comenzar ahí. We're going to begin there. Y la palabra del Señor dice así: Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Esto es la historia de Moisés enfrente del faraón. Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Then the Lord asked him, what is that in your hand? A shepherd's staff. Moses replied, throw it down on the ground, the Lord told him. So Moses threw down the staff, and it turned into a snake. Moses jumped back. Then the Lord told him, reach out and grab its tail. So Moses reached out and grabbed it, and it turned back into a shepherd's staff in his hand. So vamos a orar una vez más So we're going to be praying one more para time el que el Señor nos abre a través de su palabra. so God can speak to us. Señor Jesús, Jesus, te damos gracias por este momento. we thank you for this moment. Gracias por lo que has hecho hasta este punto Thank you for what you've done to this point y porque lo que vas a continuar a hacer a través de tu palabra. and what you're going to continue to do in your word. Señor, que nuestro corazón esté listo That our hearts may be ready. para recibir lo que tú tienes para nosotros. Be ready to receive what you have for us. Señor, quitamos toda We distracción. ask to take away all distractions. Nos queremos enfocar en ti en este We momento. want to focus on you, Lord. En el nombre de Jesús te damos In gracias. the name of Jesus, Amén y amén. amen and amen.
Dile a tu vecino, solo es un palo. Tell your neighbor, it's just a stick. Dile al otro vecino que no escogiste, dile, solo es un palo. Tell the neighbor you didn't choose first, it's just a stick. Para aquellos que han estado dentro de la iglesia, For those that have been at church, has escuchado tal vez la historia de Moisés. you might have heard the story of Moses. So, Moisés, antes de este punto, Moses before this point, estaba corriendo del llamado que Dios había hecho a su vida. he was running away from the calling God had placed over his life. Por 40 años Moisés se fue a esconder. For 40 years, Moses was hiding. Se escondía del propósito que Dios lo había llamado para su generación. He was running away from the purpose God had called him to. Hasta este punto, To this point, su gente, his people, el pueblo de Dios, the people of the Lord, los israelitas, the Israelites, estaban en esclavitud por alrededor de 400 años. they had been enslaved for about 400 years. Y Dios había escogido a Moisés And God had chosen Moses para liberarlos, to liberate para them ser el líder que los iba a llevar a la libertad. so that he can be the leader that would guide them to liberty. Y por algo que sucedió en su vida, And because of something that happened in his life, un error que él cometió, a mistake he did, que algunas veces nosotros cuando Dios nos ha escogido, sometimes when God has chosen us, porque sé que Dios ha escogido a todos los que estamos en este lugar, because I know God has chosen everyone in this place, errores pasan en la vida and mistakes happen in y life, de repente pensamos que Dios ya no nos puede usar. and then we feel like God can't use us anymore. So nos escondemos por 40 años. So we hide for 40 years. Corremos el llamado que Dios ha puesto sobre We nosotros. run away from the calling God has placed in Y, our lives. y este fue la historia de Moisés. And this is the story of Moses. So por 40 años estaba corriendo del llamado que Dios tenía sobre su vida. For 40 years, he had been running from the calling God had placed over his life. Y un día And one day, él estaba cuidando de las ovejas de su suegro. he was attending his sheep. Ni eran sus ovejas, It was- eran de su suegro. It was his father-in-law's sheep he was attending to. Y se dio cuenta que había una zarza que se estaba quemando, And he noticed something was burning, pero no se consumía. but it wouldn't get So consumed. fue a verla. So he went to check it out. Y ahí tuvo un encuentro con Dios. And that's when he had an encounter with God. Y lo único que él tenía en su posesión And the only thing he had in his possession, era un palo it was a stick y unas sandalias. and some sandals. Un palo y unas sandalias. A stick and his sandals. Y creo que eso es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés cuando dijo, quítate las sandalias. And I feel like that's what God was telling him when he said, take off your sandals. Porque iba a entrar a un tiempo con Dios. He was going to enter a time with God. Iba a entrar a la presencia de Dios. He was going to enter the presence of Y le God. dijo, quítate las sandalias de tus pies. And he said, take off your sandals. Yo creo que Dios le estaba diciendo, para de correr. He was almost saying like, stop running. Para de correr de lo que yo te he llamado a hacer. Stop running from what I have called you to do. Si me das el permiso el día de If hoy, you give me a chance, me gustaría hablarte directamente. I would like to be frank. Obviamente tengo el privilegio porque soy el pastor de la casa. I have that privilege since I am the pastor of the house. Pero si me das aún más permiso, But if you grant me a little bit more, te quería hablar directo el día de hoy. I wanted to be direct with you. A lo mejor aquellos que estamos corriendo del llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Some of us might be running away from the calling God has placed over our lives. Porque Dios tiene un llamado para ti. Because God has a calling for you. Sea que lo sabes o no, Whether you know it or not, Dios te ha escogido para este tiempo. God has called you for this moment. Para estar en tu familia. To be here with your No family. es un error que estás en tu familia. It's not a mistake you're part of No this importa family. que tu familia es la mejor o la peor. It doesn't matter if your family is the best or the worst. Dios no importa que si tu mamá o tu papá están contigo o no, tienes una buena relación. Or whether your parents are with you or not, or if you have a good relationship with them. Dios te ha escogido para ese momento. God has called you for this Para moment. estar aquí vivo en este 2025. So that you can be alive this 2026. Dios tiene un llamado para ti. God has a calling over your life. Para de correr de tu llamado. Stop running. No sé por qué estás corriendo. I'm not sure why you're running. No sé qué piensas que a lo mejor estás descalificado. Or you may think you're disqualified, Pero para de correr de tu llamado. but stop running from your O a lo calling. mejor ya sabes que es tu llamado. Or maybe you already know it's A your lo mejor calling. ya te has mojado los pies. Maybe you have wet your feet a little Ya has bit. estado trabajando estás en una relación con Dios. You're in a relationship with God. Y has aceptado el llamado que Dios tiene para ti. And you have accepted the calling of God over your Pero life. no le has creído al 100% todavía. But you haven't believed it 100% Que Dios puede usar a alguien como tú. that God can use someone like you. Familia,
Family, estás en buena compañía. you're in good company. Si Dios puede usar a personas imperfectas dentro de la Biblia, If God can use imperfect people in the Bible, porque nadie era perfecta dentro de la Biblia, because no one is perfect in the Bible. aún a la gente que Dios escogió, Even the people that God chose, cometieron errores, they made mistakes, pero Dios todavía los escogió. but God still chose them. Dios todavía los llamó. But God still called them. Estás en buena compañía. You're in good company. Si Dios puede usar a alguien imperfecto como yo, If God can use someone imperfect like me, Dios te puede usar a ti también. God can also use you. Puedo ser más específico. I can be a little bit more specific. Además de que quiero que pares de correr de tu llamado, Not only do I want you to stop running away from your calling, no nomás físicamente, pero espiritualmente también. not only physically, but also spiritually, Tienes que creer que Dios te ha llamado para este momento. you have to believe that God has called you for this moment. Para de correr de tu llamado. Stop running away from your No calling. importa tu edad, Doesn't matter your age, tu estatus inmigratorio, your immigrant status, si estás en la escuela, retirado, trabajando, whether you're in school, retired, or Dios working. tiene un llamado para ti God has a calling for y you, tienes que parar de correr. and you have to stop running. Creo con todo mi corazón I believe it with all my heart que este es tu tiempo, that this is your time, esta es tu temporada. this is your season. No es unas palabras que digo a la ligera. I don't say these words lightly, Y aún creo más con todo mi corazón. and I believe it more with all my heart. Créelo o no, nos quedan 4 meses para que el año se acabe. It's about 4 months before the year ends. Cuando me di cuenta, When I noticed that, dije, wow, ¿dónde se fue el verano? I was like, where did summer go? ¿Dónde se fue el año? Where did the year Nos go? quedan 4 meses para que el año se acabe. We have 4 months before the year ends. ¿Cómo vas con esas resoluciones del año? How are those resolutions of New Year's? Ni me preguntes a mí, Do not ask me. porque no sé dónde están. I can't find them. Pero si te puedo retar, But if I can challenge you, no esperes hasta el final del año, don't wait till the end of the year. pero no esperes hasta que el año nuevo comience And don't wait till the new year para decir, begins voy a parar de correr de mi llamado. to say, I'm going to stop running away from my calling. Corre hacia tu llamado en estos 4 meses. But run towards your calling in these last 4 months. Corre hacia tu llamado en estos 4 meses. Run towards your calling these No, last 4 months. no camines. No, don't walk. Todos podemos caminar. We can all walk. Espiritualmente estoy hablando. Spiritually Porque speaking, sé que uno de nosotros no tenemos buenas rodillas para correr tan rápido. because some of us might not have the best knees to run. Si me escuchan jugar voleibol o básquetbol, If you see me play volleyball mis, or mis basketball, rodillas truenan, parecen cohetes algunas veces. my knees pop like crazy. Pero quiero que te recuerdes de esto. But let me tell you something. Quiero que te recuerdes de esto. I want you to remember something. Dios te ha escogido a ti God has chosen you para este tiempo. for this season. Y déjame decirte, And let me tell you, no porque estoy parado en esta not plataforma, only because I'm here, significa que lo tenía todo averiguado, that I have everything figured out, que era perfecto para hablar, that I'm perfect to speak, que era perfecto para estudiar. that I'm perfect to study. Sabes, la primera vez que me invitaron a predicar, You know, the first time I was invited to preach, a compartir la palabra de Dios, to share the gospel, porque sabía que el Señor me había llamado a pastorear. because I knew God had called me to be a pastor, No un número de gente, not to a certain amount of people, pastorear gente en general, but to be a pastor in general for porque people, amo a la gente. because I love people. Y al tener un llamado pastoral, And when you have a pastoral calling on your algunas veces life, tienes que estar en lugares para compartir la palabra de Dios. you can be anywhere and share the word of the Lord. La primera vez que compartí, The first time I shared, me tardé como 1 hora y 20 minutos. I lasted like an hour and 20 minutes. Estaba sudando. I was sweating. Me bajé como si me habían espantado. I got off like if I was scared, Como si yo necesitaba salvación y liberación. like I needed to be liberated and have salvation in my No life. creo que nadie fue salvo ese día. I don't think no one got saved that day. Y creo que mi pastor en ese And I entonces think my pastor at that time, estaba preguntándose he was probably asking si de himself verdad este muchacho tenía un llamado de Dios. if I really had a calling over my life. Porque tal vez dije cosas que no eran de la Biblia. Because I might have said things that are not even in the Bible. Hasta el día de hoy Until this no he day, conocido un pastor o un ministro I haven't met a minister
que no se ha puesto nervioso antes de predicar por primera vez? that hasn't gotten nervous preaching the first time? Y si te puedo compartir un secreto, And if I can share something with you, porque predicar because preaching, no nomás es de esta plataforma con un micrófono. it's not only from this platform. Predicar es en tu escuela, Preaching is in your en tu school, trabajo, at work, con tu familia, with your family, en la tienda cuando vas a comprar comida. at the store when you Es go. compartir el evangelio. You can always share the gospel anytime. Sabes, hasta el día de hoy todavía me pongo nervioso para compartir. Till this day, I still get nervous when I get up here and share. Pero alguien me dijo, But someone told me, un pastor me dijo a mí, a pastor told me once, está bien que te pones nervioso. it's okay if you get nervous. Está bien si te pones nervioso para compartir el evangelio. It's okay if you get nervous when you share the gospel. Porque eso significa que no estás dependiendo de ti mismo. That means you're not being dependent of yourself. Estás dependiendo de Dios. You're depending of the Lord. Pero Dios te ha escogido para ese momento. But God has chosen you for this moment. A lo mejor no es para predicar. Maybe not to preach. A lo mejor Dios te ha llamado para otras cosas. Maybe God has called you for other things En otros campos. in other areas. Pero lo que he encontrado que es verdad, But what I've noticed that is true, para tú cumplir el llamado que Dios tiene para tu vida, so that you're able to get to the calling on your life, vas a tener que confrontar el miedo. you're going to have to face fears. Cualquier miedo que tengas, Whatever fears you have, vas a tener que confrontar eso. you're going to have to face them. Sabes, Moisés le ofreció a Dios You know, Moses offered to God, una lista larga offer a long list de excusas por qué él no estaba adecuado para ser este líder. of excuses of why he wasn't right for this calling. Y me imagino que Dios tomó esa lista de excusas And so God probably looked at the list que ya la reconocía that he already recognized them y me imagino que ilustradamente and sort of illustrating this, agarró esa lista, might have grabbed that la list, hizo bola or probably wrinkled y it la tiró. and threw it. Y dijo, eso no me importa a mí, And I don't care about that porque yo te he escogido a ti para este momento. because I've called you for this moment. Y me encanta lo que leímos en estos dos versículos. And I like what we're able to read in these two Porque verses. de una manera Dios le dice a Moisés, Because one way or another, God tells Moses, ¿qué tienes en tus manos? what do you have in your hands? Pues tengo un palo, I have a stick. que es una vara de un pastor, It's a shepherd's stick y unas sandalias. and some sandals. Y cuando vio que tenía un palo en las manos, And when he saw that he had a stick in his Dios hand, les dijo, ok, he said, okay, tienes este palo, so you have this stick, tíralo al suelo. throw it to the floor. Lo tiró al suelo So he threw it to the y se floor, convirtió en una serpiente. and it turned into a snake. Eso es algo sensacional. That is something incredible. Se convirtió en algo sobrenatural. It turned into something Me supernatural. encanta que la Biblia describe que cuando ese palo se convirtió en una serpiente, I like that the Bible describes when that stick turned into a snake, Moisés saltó de miedo para atrás. Moses jumped back. Yo hubiera hecho lo mismo. I would have done the same thing. Si Dios me dice que el micrófono que tengo en mi mano, If God tells me the microphone that I have in my hand, que lo tire, for me to throw it, voy a preguntar dos cosas. I'm going to ask two things. Señor, nos costó estos micrófonos. God, these cost us money, Lord. Y dos, cuando se convierta en serpiente, And two, when it turns into a snake, le voy a decir, no te pases. O sea, please, come on, Lord. porque a quién no se va a asustar si tira algo al suelo y se convierte en una serpiente. Who's not going to be afraid if you throw something and it turns into a snake? Y lo más asombroso de esta historia And the best part of the story es que Dios le dice, recógela de nuevo. that God tells him, pick it up again. Sabes, no soy experto en víboras, So I'm not a snake expert, pero he visto suficiente Discovery Channel, but I've seen enough Discovery Channel donde cuando agarran una serpiente, that when you grab a snake, si no la agarras de la cabeza, if you don't grab it from the head, te va a morder. it's going to bite you. Si la agarras de atrás If you grab it from the y no agarras la cabeza, And if you don't grab the esa head, serpiente se va a dar vuelta that snake's going to turn y around te va a morder. and it's going to bite you. Sabes, creo que Dios estaba tratando con Moisés You know, God was dealing with Moses, y creo que lo podemos aplicar a nuestra vida. and we can apply this to our lives. Dios le estaba diciendo, God was telling him, si tú agarras la parte de atrás, if you grab the tail of the snake, yo me encargo de enfrente. I'll take care of the No front. te tienes que preocupar. You don't have to Yo me worry.
cargo de lo más pesado. I'll worry about the most difficult part. Recuérdate, si vas a asumir tu llamado, If you're going to answer your calling, tendrás que superar tu miedo. you're going to have to face your fears. Cualquier miedo que tú tengas. Whatever fears you may have. Oh, no sé hablar públicamente. I don't know how to speak publicly. Nadie te está diciendo que hables a más de 100 personas. No one's telling you to speak to more Al than menos 100 que people. Dios te haya dicho. Unless God has called you for Entonces that. hazlo, corre. Then at that point, do it and Pero a run. lo mejor es compartir en el trabajo. But maybe it's to share at work. A lo mejor es invitar a alguien a la iglesia. Maybe it's to invite someone to church. Sabes, alguien me ha preguntado en estos casi 3 años de pastorear, Someone has asked me the last 3 years of being a pastor. Joel, ¿qué métodos tienes nuevos para traer más gente a la iglesia? Joe, what kind of new methods do you have to bring people to church? Luego, porque es la responsabilidad del pastor de hacer estos métodos para traer a la gente. Because it's a pastor's responsibility to have these methods to bring people. Y le dijo, tengo un chorro de métodos, I have a lot of methods. pero no es mi responsabilidad. It's not my responsibility. La gente va a traer la gente. People will bring people. Yo nomás voy a crear espacios I'm just going to create spaces para que la presencia de Dios se pueda hacer tangible so that you can feel the presence of the Lord y gente pueda traer a gente. and people can bring people. Porque así nos vamos a multiplicar. Because we are going to multiply. So, comercial para ti, So this is an announcement. invita a alguien la próxima semana. Invite someone next No week. dejas que ese asiento que está junto a ti Don't leave that empty seat se quede frío con el aire acondicionado. that it may get cold with the AC. Pero si vas a asumir tu llamado, But if you're going to answer your calling, vas a tener que superar tu miedo. you're going to have to surpass your fears. Tienes que parar de correr You have to stop running y confrontar lo que Dios te está llamando a hacer. and face what God is calling you to do. Dios te va a llevar al nivel de vas a estar enfrente con todo el miedo en ti. You're going to go to a place where you might be in front and be very Igual frightened. como Moisés, Just like Moses, nomás tenía un palo. Moses only had a stick. Era un palo nomás. It was just a stick. Pero el momento que obedeció Moisés a Dios But the moment he listened to God y lo tiró al suelo, and he threw it to the se floor, convirtió en algo sensacional, it turned into something incredible en algo and sobrenatural. something supernatural. Y después, básicamente es esto. So basically, it's this. El momento que Moisés quitó sus manos de él, The moment Moses took his hands off, que quitó sus huellas de esto, they took his fingerprints y off, que Dios puso su mano y sus huellas sobre and eso, then God put his hands in his es donde el fingerprints. milagro sucedió. That's where the miracle happened. Donde no nos tenemos que preocupar. We don't have to worry. No tienes que tener todo averiguado You don't have to have everything figured out para que Dios te use, para que Dios te llame. so that God can use you, so that God can call you. No tienes que ser perfecto. You don't have to be No perfect. tienes que hablar elocuentemente. You don't have to speak eloquent. No tienes que ser el más talentoso. You don't have to be the most talented. Aún no tienes que ser el más guapo. You don't even have to be the best looking. Todos aquí son hermosos en este lugar. Everyone here is good looking. Dios in this nos ha place. dado el privilegio de pastorear una iglesia de gente bien hermosa. God has given us the privilege to pastor people that are beautiful. Y si no eres hermoso, vamos a orar por ti en esta mañana. And if you're not beautiful, we're going to pray for you this morning. No se crean, no se crean. It's just a joke. Reciban esto, ¿no es cierto? No se crean. Pero el momento que Moisés soltó la vara So as soon as Moses let go of his shaft y Dios puso su mano sobre eso, and God put his hands over it, Dios tomó el control de todo. God took control over Tu that. vida no tiene que estar en orden para que puedas responder a ese Your llamado. life doesn't have to be in order to be answered your call. Dios te puede usar a ti. God can use you. Dios está buscando algo simple, God is looking for something simple, algo ordinario, something ordinary, algo común, and something common, como un palo. like a shaft. Si estás tomando notas, If you're taking notes, toma notas de esto. take notes of this. A veces, Sometimes lo único que Dios necesita es un palo. the only thing God needs is a stick. Lo único que Dios necesita es un palo. That's all he needs, a stick. Te puedo dar ejemplos de palos en la Biblia que Dios usó. Can I give you examples of sticks that God used in the Bible? No eran nada de extraordinarios. It was nothing extraordinary. Era literalmente un palo. It was literally a stick. Podemos ir allá afuera a un We árbol can go outside y agarrar un mismo palo de los que vamos a ver en la Biblia. and grab a stick, the ones we see outside, or like the ones in the Bible. Cuando Moisés estaba a punto de cruzar el Mar Rojo When the people of Israel were about to cross the Red Sea, y el faraón y los egipcios lo estaban persiguiendo, and Pharaoh and the Egyptians were chasing them, se encontraban enfrente
del mar But they found themselves in front y of the no sea, había otra salida. and there wasn't no other Y exit. Dios le dirigió a Moisés And God told que Moses, vaya hacia el mar. so go to the sea, Y con el mismo palo que tenía, que se había convertido en una serpiente, and with that same stick that had turned into a snake, que él orara, that he would y pray, a través de esa acción de fe, and through that action of el mar rojo se faith, abrió the Red Sea parted, y pudieron cruzar. and they were able to walk. Algunas veces Dios nomás necesita un palo. Sometimes God only needs is a stick. A veces lo único que Dios necesita es un palo nomás. Sometimes all he needs is a stick. Después de cruzar el mar rojo, After crossing the Red Sea, 3 días después se encontraban sin agua. 3 days later, they found themselves without water. Llegaron a un oasis They came to an oasis donde alguien probó el agua where someone would try the y el water, agua estaba bien amarga. and the water was bitter. Y Dios le dijo a Moisés, And God told Moses, ve a ese árbol, go to that tree, quítale un palo, take the stick off of it, tírale el palo al agua throw the stick into the y el water, agua se convirtió dulce. and then the water turned Y sweet. pudieron tomar del agua. And they were able to drink out of that water. A veces lo único que Dios necesita es un palo. Sometimes God, the only thing he needs is a stick. Había una viuda en la Biblia There's a widow in the Bible que ya nomás tenía poca comida para ella y su hijo. that she only had a little bit of food for her and her son. Esta iba a ser su última cena. This was going to be her last dinner. Sabía que se iban a morir de hambre porque ya no tenían más. They knew they were going to die of hunger because they had no more. Entonces Dios mandó a un profeta So God sent a prophet para que le diera una fórmula so they can give a de formula cómo ser para cómo recibir un milagro a su vida. so how she can receive a miracle in her Le life. dijo que vaya a agarrar palos Go get some sticks y cántaros para el aceite. and get them ready for oil. Ese pan no se acabó, The bread wasn't ese finished. aceite nunca se acabó. The oil never finished. A veces lo único que Dios necesita es un palo. Sometimes God, all he needs is a stick. Sabes, hay otra historia. There's another story. Había una escuela de profetas que se estaba creando. There was a school of prophets that were being created. Se encuentra en Segunda de Reyes 6. We find it in 2 Kings. La escuela que tenían, And the school that they had, donde se estaban reuniendo, ya no era suficientemente grande. where they were gathering, it wasn't big enough. So decidieron construir otra escuela junto al río Jordán. So they decided to create another school next to the Jordan Y River. estaban trabajando con herramienta prestada. And they were working with borrowed tools. Tenían una hacha. They had an axe. Y de repente cuando estaban trabajando, And as they were working, la cabeza de esa hacha se lanzó y se cayó al río. the head of that axe flew out and landed in the river. ¿Cuántos saben algo metal pesado así nunca va a flotar? How many know that something heavy like metal is most likely going to sink? Esta persona que había agarrado una hacha prestada That person that had borrowed that axe le dijo al profeta, told the prophet, ¿qué voy a hacer? Era prestado. what am I going to do? It was borrowed. Nota para eso. Take a note. Si alguien te presta algo, If someone lets you borrow something, asegúrate que lo regreses. please return it. Es bíblico. It's in the Bible. Comercial se acaba. End of the commercial. Se estaba estresando tanto He was so afraid que fue a hablar con el profeta. that he went to speak to the Y prophet. Dios le dijo al profeta, And God told the ve prophet, a ese árbol, go to that tree, agarra un palo, get a stick, tíralo al río. throw it to the river. Acuérdate, un río no es un lago donde todo es calmado. Remember, river is not where Seguro everything's settled. esa hacha Most likely that axe, tuvieron se fue más abajo por el río. they probably moved along the river. No había manera de recuperar esta hacha. There was no way to get back No this axe. tenían la tecnología de imanes ni nada. They didn't have the technology to get a magnet or something like that. Obedeció a Dios, He obeyed God, agarró el palo, grabbed the lo stick, tiró al río. threw it to the river. No nomás esa hacha flotó, Not only did that axe pero went regresó up, suficientemente cercano but it returned so close para agarrarla de regreso so they were able to grab it y ponerla para atrás a esa herramienta and put it back to the tool y seguir trabajando. and continue to work. A veces lo único que Dios necesita es un palo. Sometimes God, all God needs is a stick. Cuando Dios puso en marcha el plan para redimir a la humanidad, When God put in effect a way to redeem humanity, escogió a 2 palos He chose 2 sticks para crucificar a su hijo, to crucify His Son para morir por ti y por mí. so that He would die for you and for me. A veces lo único que Dios necesita es un palo. Sometimes God all He needs is a stick. ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir esta mañana? Are you getting what I'm trying to tell you this morning?
para tú entrar y correr al llamado que Dios tiene para tu vida. so that you can run into the calling God has over your life. Ya tienes lo que necesitas en tu mano. You already have what you need in your hand. Y si no, And if it's not, a veces lo único que necesitas es un palo. the only thing you need is a stick. Mira a tu vecino Look at your neighbor. y dice, para. Stop. Dile, para de correr. Stop running. Para de pensar que no eres suficiente, Stop thinking you're not enough, que eres inadecuado. that you're not adequate. Te puedo decir con todo mi corazón, I can tell you with all my heart, como pastor de esta casa, like the pastor of this house, si no fuera pastor if I wasn't a pastor, y si nos conociéramos, and if we met, en algún punto te voy a decir lo mismo que te voy a decir en este at momento. one point I was going to tell you the same thing I'm going to tell you right now. Para de pensar que no eres suficiente. Stop thinking you're not good enough. Para de pensar que no tienes talentos. Stop thinking you don't have talent. Para de pensar que eres muy joven o muy viejo para el llamado que Dios tiene para Stop ti. thinking you're too young or too old for the calling God has over your life. Para de pensar y de creer que no tienes tiempo. Stop thinking you don't have time. Para de usar tu familia o tus hijos como excusa para responder al llamado. Stop using your family as an excuse for the calling God has over your life. Para usar tu carrera, tus metas Stop using your career and your goals como excusa para responder al llamado que Dios tiene para ti. as an excuse for the calling that God has over your life. Ninguna de las vidas de estas personas None of the lives of these characters estaban en orden. was in order. Ninguna de estas personas en la Biblia None of these personalities in the Bible eran extraordinarios. were extraordinary. Eran gente comunes. They were common people. Y si lo puedo decir con todo respeto, And if I can say this and being 100% honest, y se me fue la palabra porque a lo mejor y los iba a faltar el respeto, and I forgot the word, pero eran gente simples. they were simple people. Gente que a lo mejor no sabía nada. People that might not know a lot. A lo mejor no estudiaron. Maybe they didn't study. Los únicos que tenían estudios The only ones that had maybe studied que conocemos dentro de la Biblia the inside of the Bible, era Mateo, it was Matthew porque era de finanzas, because of his finances, Lucas porque era médico Luke because he was a doctor, y Pablo porque había estudiado la Biblia. and Paul because he had studied the Bible. De ahí, y a lo mejor me faltan unas cuantas personas más. Maybe a couple other characters that I can think of. Pero fuera de esas personas, But other than those people, todas esas personas eran gente común como tú y yo. the rest of the people were very common. Para de decir que Dios no te necesita. Stop thinking that God doesn't need you. Y si piensas And if you think que ya tenemos lo suficiente en este lugar, that we have enough in this place, que ya tenemos suficiente gente para servir, and if you think we have enough people in this place to serve, para ayudarnos con el café, to help us with the para coffee, poner las sillas, to put the chairs, para dirigir la alabanza, to lead the worship, para dar la bienvenida a gente nueva que entra, to greet people when they're coming para in, ser líderes de casa, to be leaders of para the ser church, líderes de jóvenes, to be leader of the para youth, ser gente en nuestro equipo de oración. to be part of our prayer team. Hay espacio para ti en There's este space lugar. for you. Hay espacio para ti en este lugar. There's space for you in this place. Para de darle a Dios excusas. Stop giving God excuses. Sabes, Dios va a ser más ligero contigo. God's going to go lighter on O you. a lo mejor Dios va a ser más noble contigo. Or maybe he's going to be more noble with you. Si tú nos conoces a Ada y a mí, If you know Ada and myself, yo me gusta ser más pasivo. I'm very passive. Ada va directamente al grano. Ada goes straight to the point. Pero en esta temporada de pastorear, But in the season of being a pastor, tengo menos sencillez. I'm a little bit less simple. Si tú me das una excusa, If you give me an excuse, no te la voy a aceptar. I'm not going to accept it. A menos que estés en una camilla del hospital Unless you're laying in a bed que no te puedas mover. and you really can't move. Y aún tal vez te voy a hablar a ver. No es cierto, no te voy a hablar. Maybe then I might still. Pero si estás en una cama del hospital, But if you're in a hospital si bed, estás enfermo que no te puedes parar, and if you're sick and you can't move, voy a orar por ti. I'm going to pray for you. Pero no digas que Dios no te puede usar en este lugar. But don't say that God can't use you in this place. ¿Estás muy joven?
Are you maybe too young? ¿O estás muy anciano? Or maybe you're too old? Dame 2 domingos de tu mes Give me 2 Sundays para of your month. saludar a la que te damos una silla si quieres para sentarte allá afuera. We'll give you a chair so you can sit Te outside. doy un paraguas, te pongo una tarpa para que el sol no te queme. I'll put a tarp or give you something to Pero protect you hay from un the sun. lugar para ti en este lugar. But there's a place for you in this church. Porque una vez lo único que Dios necesita es un palo. Because sometimes the only thing God needs is a stick. Dios ya evaluó tus excusas, God already evaluated your excuses. ya las tiró. He threw them away. Dios no necesita algo sensacional o extraordinario. God doesn't need something sensational or Porque extraordinary Él ya te escogió a ti. because He has already Y chosen si you. Dios te ha escogido a ti, And if He has es chosen you, porque Él ve algo dentro de ti. it's because He sees something inside of Él you. Él ve dentro de ti algo extraordinario. He sees something inside of you that's extraordinary. Ahora, Now, hay algo muy importante there's something very que important sucede dentro de esta historia. that happens in this story. Y es una de las cosas que quiero que te lleves a casa. And something that I want you to take home. El milagro extraordinario The extraordinary miracle, no fue que el palo cuando llegó al piso se convirtió en serpiente. it's not the stick that landed and turned into a snake. El milagro fue que cuando la agarró de nuevo, The miracle was when he grabbed it again, se convirtió en un palo otra vez. turned from a snake to a stick again. Sabes, cuando Dios te da un llamado, So when God has a calling, Él te equipa para ese llamado. He gets you ready for that calling. Él a lo mejor te eleva en el trabajo. Maybe He promotes you at Él work. te bendice en tu vida, Maybe He blesses you in your life relacionalmente, with relationships, financieramente, financially, con salud. with health. Él hace todas estas cosas para ayudar tu llamado. He does all of this to help your calling. Pero algunas veces But sometimes estas cosas these things se nos pueden subir a la cabeza. can go up to our head. Oh, Dios me ha llamado. God has called me. Oh, y Dios me ha bendecido tanto. God has blessed me so much. Y nos olvidamos And we forget que al final del día at the end of the day, éramos un palo nomás. we were just a stick. Yo he pasado por estos momentos. I have gone through these moments. Y sabes, creo, y esto fue una revelación personal a mi vida. And this was a personal revelation Y to te my la life. quiero compartir a ti. And I want to share with you. Y cuando leí estos versículos, And when I read these verses, pude entender algo hacia mi vida. I was able to understand something in my life. Marcos 16, 17 al 18. Mark 16, 17, 18. Dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas o nuevas lenguas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán por sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. These miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name, and they will speak new languages. They will be able to handle snakes with safety. And if they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed. En los tiempos de Moisés, In Moses' time, si tú podías atrapar o agarrar serpientes, so if you were to capture snakes, estabas en la categoría de sensacional sobrenatural. you were considered something supernatural. Y Marcos dice And Mark says que no los iba a lastimar. that it wouldn't hurt you. ¿Cuál es la razón? Why? What's the reason? ¿Cuál es la razón por qué no los iba a lastimar? Why was the reason that they were not going to be hurt? Creo que es la postura de su corazón. Because I believe it's the posture of their heart. Porque el momento que tú tienes algo sensacional, Because the moment that you have something sensational, puedes regresar a ser un palo nomás. you can go back to being a stick Porque es fácil, because it's y easy. déjame decirte, lo he experimentado. And I felt in my life, Cuando de repente te sale un buen mensaje, when you have a good message, te invitan a compartir a otras iglesias. they invite you to go preach other churches. O cuando eres bueno en el trabajo, Or when you're good at work, de repente todos necesitan tu ayuda suddenly everyone needs your y help. ojalá te promuevan en el trabajo Hopefully you get promoted y at work sigas creciendo and you keep y growing Dios te bendiga and God may bless y ahora you. tienes todas estas cosas And now you have all these things. y ahora te olvidas del propósito que Dios te ha llamado. And then you forget the purpose Porque of the reason todas God las called you. cosas que Dios te dio para este llamado, Because everything God gave you for this calling, ahora te olvidas del llamado porque tienes ahora estas cosas extra. because then you forget about the calling because you have all these extra things.
Tal vez puede ser It could be. la razón por qué no vemos sanidades en nuestras familias o iglesias. It could be the reason why we don't see healing in our families or in our churches. ¿Por qué no vemos más movimientos sobrenaturales? Why don't we see more supernatural movement? Tal vez por qué no vemos más bendiciones en nuestros negocios o vidas. Why don't we see more blessings on our lives or our businesses? Porque Dios no encuentra gente que pueda llevar lo sobrenatural y regresarse a ser un palo. Because God can't find people that can do the supernatural and then going back to being just a stick. De cargar el favor de Dios y la bendición de Dios, To carry God's favor and His blessing, pero recordarse que todavía puede servir y todavía puede ser un palo. but you can also serve and also just be a stick. Piensa en tu vida. Think of your life. ¿De qué Dios te ha bendecido? What has God blessed Hay you with? veces en mi vida, Sometimes in my life, porque yo les he compartido, he sido transparente. I've been transparent. I've shared. Yo he aprendido a las malas sobre el diezmo. I have learned the rough way when it Desde comes mi to tithing. juventud, When I was young, con mi primer carro, with my first car, hasta mis años de adulto. even as I became an adult. Dios tuvo que trabajar conmigo sobre qué era diezmar God had to work with me. What does it mean to tithe? y la postura de mi corazón. And what was the posture of my heart? Y he aprendido And I've que learned, al Dios bendecirme más, as God has blessed me more, Él requiere más de mí. He requires more of me. No que Él necesita mi dinero. Not that He needs my Él money, quiere ver la postura de mi but He wants to corazón. see the posture of my Quiere heart. ver a Él bendecir mi vida. As He blesses my Si life, yo puedo ser de bendición de esa misma manera. if I can be a blessing that same way. Sabes, algunas veces creo que Dios no nos bendice más. Sometimes I feel God doesn't bless us more. No hace lo sobrenatural en nuestras vidas. He doesn't do what's supernatural in our lives Porque ya no dependemos de Él. because we are no longer dependent Cuando on Him. esas temporadas donde leíamos nuestras Biblias constantemente, Like those seasons when we would read our Bible constantly, donde orábamos, donde hacíamos tiempo en las mañanas o en el día para orar, when we would make time in the mornings or just throughout the day to pray. donde no nos importábamos el tiempo que era o dónde estábamos, It didn't matter the time or where we were at. comenzábamos a adorar a Dios We would just start praising the Lord desesperadamente. desperately. Esos tiempos a lo mejor se nos han ido. Maybe those moments have gone. Y personalmente creo que a lo mejor por eso Dios no se mueve en nuestras vidas. And I personally think that that's maybe the reason why He Porque doesn't ya no move in our tenemos lives. ese anhelo, esa desesperación por Él. Because we don't have that desire and that desperation to seek Him. No nos puede confiar con lo sobrenatural. He can't trust us with what's Porque supernatural. no nos podemos recordar que venimos de un palo. Because we need to remember that we come from a stick. Puedes regresar a un palo. We can just return back to being a stick. Quiero terminar con esto. I want to finish with this. No vamos a hacer una iglesia We're not going to be a church que vamos a jugar con víboras. that we're going to play Para with snakes. aclarar, Let me just make that no clear. vamos a tener noches We're not going to have nights donde gente va a traer sus barras where o sus people, palos where people are going to bring their sticks. y vamos a jugar a ver cuál víbora sale primero. And we're not going to play to see who gets the biggest snake. No somos iglesia así. We're not that kind of church. Y si encuentras una iglesia así, And if you find a church like ahí me that, cuentas para ir a ver, nomás quiero ir a ver. let me know so I can just go check it out. Pero quiero ser el tipo de iglesia But I want to be a type of church donde podemos correr hacia el llamado que Dios ha hecho hacia nuestras vidas where we can run towards the calling God has over our lives y usar lo que Dios ya nos ha dado. and use what God has given us. Algunas veces lo único que Dios necesita es un palo. Sometimes the only thing God needs is a stick. Pero sabes, te quiero ser honesto. But I want to be honest. El highlight de la historia The highlight of the story, es cuando este palo se convirtió en una víbora. when this stick turned into a snake. Y el highlight puede ser de nuestra vida. And the highlight of our life Puede ser milagros, can be miracles, puede ser provisiones. it can be provision. Pero para serte honesto, But to be honest, muchas de nuestras vidas a lot of our lives, va a ser días de palos, there's just going to be days full of sticks donde simplemente vamos a cargar un palo, where we simply are going to be carrying a stick. donde no va a haber milagros y milagros cada día. We're not going to have miracles and miracles. Es un milagro que estás vivo, It's a miracle. pero a lo you're mejor alive, no vas a ver un milagro de sanidad cada día. but you're not going to see a healing miracle every day. Vas a ver más días de palos, You're going to see more days of just donde being a vas a stick, estar caminando con tu palo día tras día, where you're going to be walking with your stick temporada tras temporada, Season- temporada tras temporada. season after season.
Pero recuérdate, Dios no está buscando a gente extraordinaria. But remember, God's not looking for extraordinary people. Dios está buscando a gente sencilla, común. God is looking for simple people, Y common más people. importante, And more important, con un corazón dispuesto with a heart that's para willing correr hacia el llamado que Él tiene to para run through ellos. the calling that He has. Te voy a invitar que te pongas de pie. Can I ask you to stand on your feet? Hasta el día de hoy, And to this day, y he tratado de leer toda la Biblia unas cuantas veces. and I've tried to read the Bible a couple times, No más hemos visto en una historia donde un palo cae al suelo y se convierte en una víbora. we're only seeing one story with where God turns a stick into a snake. Pero he leído más veces But I read more times donde Dios usa un simple palo where God uses a simple stick y se convierte en algo sobrenatural. and turns into something supernatural. Te prometo esto, I promise you this porque lo estoy viviendo. because I'm living it. Lo he estado viviendo por un tiempo. I've been living this for a while now, Y tengo esta postura and I have this posture que lo quiero seguir viviendo por el resto de mis vidas. that I want to keep living this for the rest of my years. Yo voy a correr hacia mi llamado. I'm going to run towards my calling. Estoy viviendo mi llamado. I'm living it now. No soy perfecto, I'm not perfect. cometo errores, I make mistakes, pero Dios todavía me escoge a mí. but God still chooses me. Encuentro gracia, favor y misericordia And I find grace in Him para el llamado que Dios tiene para mí. for the calling He has over my life. Pero te prometo esto, But I promise you this, si paras de correr de tu llamado if you stop running towards your calling, y corres hacia tu llamado, and if you start running towards your calling, Dios va a hacer tantas cosas en tu vida, God's going to do so many things in your life, a través de tu vida, through your life, que nunca te ibas a imaginar que Dios podía hacer. that you never imagined God could do. Vas a ver milagros, You're going to see miracles, no nomás en tu vida, not only in your life, pero en la vida de los demás. but in the life of everyone Vas a else. ver provisión. You're going to see provision. Te vas a ver Dios mover de una manera que nunca has visto. You're going to see God move in a way you haven't seen Him Vas yet. a ver Dios mover de como Dios se movió en la Biblia. You're going to see how God moves like He moved in the Tú Bible. vas a estar viviendo esas historias. You're going to be living these stories, Pero solo si corres hacia el llamado que Dios tiene para but ti. only if you run to the calling He has for you, Y si estás dispuesto. and if you're willing. Familia, alguien está esperando Family, somebody's waiting para que tú corras hacia tu llamado. so that you run towards your calling. No que tú los vas a salvar, Not that you're going to, pero Dios va a usar tu llamado but God's going to use your para calling alcanzar a gente. to reach people. Dios va a usar tu llamado God's going to use your para calling traer sanidad a una situación. to bring healing to a situation. Dios va a usar tu llamado God's going to use your para calling traer provisión a alguien. to bring provision to Dios va a someone. hacer tu llamado God's going to use your para calling alcanzar a esta ciudad, to reach this city, para este vecindario, to reach this para este neighborhood, condado. to reach this county. Dios va a usar tu llamado God's going to use your calling para llenar las sillas que están a tu lado. to fill the seats that are next to you. Algunas veces lo único que Dios necesita Sometimes the only thing God needs, es un palo. it's a stick. Te voy a invitar que cierres tus ojos en esta I'm going to mañana. ask you to close your eyes. Señor Jesús, venimos delante de ti Jesus, we'll come before you en este momento santo. in this holy moment. Señor, tu palabra ha sido clara hacia nosotros. Your word has been clear towards us. Señor, que nuestro corazón esté dispuesto God, that our heart may be willing a correr hacia el llamado que tú tienes enfrente de nosotros. to run towards the calling you have for us. Señor, pero antes de correr hacia eso que tienes para nosotros, But before running towards that you have for us, Señor, si hay algo en nuestra vida if there's something in our lives que estorba ese llamado que tú tienes para nosotros, that's stopping that calling from us, si hay pecado en nuestro corazón, if there's sin in our hearts, si hay pecado en nuestra vida, if there's sin in our lives, en este momento, Señor, lo arrojamos we cast that out, y Lord, nos sometemos a ti. and we submit to you. Señor, perdónanos. Forgive us, Lord. Haznos limpio. Make us clean. Señor, sabemos que tú moriste en la cruz por nosotros. We know that you died on the cross Por for us. cada pecado oculto o en la luz. For every sin that comes to light or in darkness. Señor, en esta mañana entregamos todo a ti.
And this morning we give you everything. Queremos una relación genuina We contigo. want a genuine relationship Queremos with you. caminar contigo. We want to walk with you. Señor, sabemos que tú no nos llamas a la I perfección. know that you don't call us to perfection. Señor, no estás buscando a gente perfecta. You're not looking for perfect Estás buscando a gente dispuesta people, but willing people a correr a lo que tú tienes para to run nosotros. towards what you have Y en for este us. momento, Señor, oramos. And in this moment we pray. Y oramos por salvación a nuestras vidas. And we pray for salvation Señor, over our lives. declaramos que a través de tu resurrección, And that through your resurrection, todo pecado all sin ha sido cancelado. has been canceled. Tú has vencido la muerte, You have defeated death. tú has vencido el enemigo. You have defeated the enemy. Cualquier mentira que el diablo nos quiera decir, Every lie the devil wants to cualquier tell us, pasado que nos quiera recordar, whatever past that he en wants este to remind momento declaramos que el diablo no tiene ningún espacio en nuestras us. vidas. In this moment we declare the devil has no space in our lives. Tenemos vida nueva en ti. We have new life in you. Y en esta mañana, And in this Jesús, morning, Lord, corremos hacia el llamado que tú tienes. we'll run towards the calling Señor, you have for darnos una llama en nuestro ser. us. Have something that's burning in our soul. Señor, que nos dé una desesperación That we may just be desperate por correr hacia lo que tú tienes para to run nosotros. towards what you have for us. Y al momento de tirar nuestro palo hacia el suelo, And at the moment we throw our stick to the floor, Señor, úsalo. use it. Usa lo que somos. Use it what we Usa what lo we que are. tenemos Use what we have para tu gloria, for your glory, para tu honra. for your honor. En el nombre de In Jesús the name of Jesus, oramos estas we cosas. pray these things. Amén y amén.